Okay, so hello guys, welcome to this new class. This topic for today is regular verbs. Ok chicos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. El tema de hoy es verbos regulares. Para eso existen ciertas reglas que iremos aprendiendo el día de hoy. También tendremos una lista de los verbos en su forma base, en su forma pasado y en su forma del participio. Ok, que sería past, present and future, ok, PP verb. Ok, para la regla número 1 nosotros tenemos form the past tenses of most verbs by adding ed to the base form, ok. Eso quiere decir que la regla número 1 dice que forma el tiempo pasado de la mayoría de estos verbos, solo añadiendo ed al verbo en base al verbo en forma base. Ok, por esa razón nosotros tenemos aquí play. Se dan cuenta que tenemos play, es el verbo en la base form, en la forma base. Ok, así es el verbo play, jugar en forma base. Entonces, ¿qué nos dice? Si que tenemos esto en la mayoría de los verbos, solo añadimos ed. Ok, ed, play. Cook, que es cocinar, igual solo añadimos ed. Son verbos regulares. Ok, cook, cook. Ok, vamos a la regla número 2. So we have in the rule number 2, we have for verbs ending in e or ie, add de, ¿ok? Para los verbos que terminan en e o ie, vamos a añadir de. Por ejemplo, smile. Smile, en este verbo es sonreír. ¿En qué letra termina? En e, ¿no es cierto? Termina en e y por esa razón solo agregamos la d. Solo tenemos que agregar una d. Ya no ed como era en el anterior caso, ya no. Porque en este, si termina en e o termina en ie, nosotros solo vamos a agregar la consonante d, ¿ok? Por esa razón nosotros también tenemos en el ejemplo número 2, tenemos que stay, tenemos que termina en dos vocales, que sería ie, dos vocales, ie, solo aumentamos la d, ¿ok? Esa es la regla número 2. Para la regla número 3 nosotros tenemos for one syllable verbs ending in one vowel plus one consonant, double the consonant and add ed, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que para la regla 3 nosotros tenemos para verbos de una sílaba que termina en una vocal seguida de una consonante, vamos a duplicar la consonante y vamos a añadir ed. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una vocal, si nuestro verbo termina en una vocal seguida de una consonante, vamos a añadir la misma consonante y añadiremos ed. Por ejemplo, for example, we have stop. Stop here, parar, ¿ok? Como se dan cuenta, termina en una consonante, pero le sigue una vocal, ¿ok? Entonces, tenemos una vocal seguida de una consonante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Repetir la consonante y aumentar ed. Por esa razón, nosotros aumentamos otra vez la consonante, que sería la P, y aumentamos ed. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la rule number 3, la regla número 3 nos dice esto. ¿Ok? Para los verbos que terminan en una vocal seguida de una consonante, nosotros vamos a aumentar la consonante y vamos a aumentar ed, ¿ok? Vamos a duplicar la consonante y vamos a aumentar ed. Por esa razón, tenemos el siguiente ejemplo igual, que es plan, ¿ok? Como se dan cuenta, termina en una consonante, pero la antecede una vocal. Es decir, termina en una vocal, como ven aquí, termina en la vocal A, seguida de una consonante que es N. Entonces, en este caso, ¿qué nosotros debemos de hacer? Duplicar la consonante y añadir ed. ¿Ok? Por esa razón nosotros añadimos la consonante, que en este caso es la N, y aumentamos ed, ¿ok? The next word, for example, is chop, ¿ok? La siguiente palabra es chop, ¿ok? Entonces aquí mismo, toda es la misma estructura. ¿En qué termina chop? Termina en una vocal seguida de una consonante, ¿ok? Por esa razón, nosotros, ¿qué debemos de hacer aquí?
duplicar la consonante y aumentar ed. Por esa razón queda chopped. ¿Ok? Chopped. Aumentamos la consonante y aumentamos ed. ¿Ok? ¿Por qué duplicamos la consonante y aumentamos ed? Porque termina en una vocal seguida de una consonante. ¿Ok? Para la regla número 4, nosotros tenemos para 2 sílabas. Okay, for rule number 4, we have for 2 syllables verbs ending in 1 vowel plus 1 consonant in the first syllable is stressed, add ed, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que en la regla número 4, para verbos de 2 sílabas que terminen en una vocal seguida de una consonante, si se acentúa en la primera sílaba, vamos a añadir ed, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto con este ejemplo, ok? Que si nosotros tenemos un verbo de 2 sílabas, ejemplo, visit, ok, visit, 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 2 sílabas, ok. Si tenemos igual así mismo, cualquier verbo que termina en 2 sílabas, ok, un verbo que termina en 2 sílabas, que termina en una vocal, que le sigue una consonante, y si se acentúa en la primera sílaba, ok. Por ejemplo, nosotros decimos visit, visit. Nosotros tenemos el acento en la primera sílaba, porque no es visit, ahí sería acento en la segunda, ok, pero no es así, entonces es visit, 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 ok, acento en la primera sílaba. Por esa razón, nosotros, como cumple con los parámetros de la regla número 4, vamos a aumentar solo ed, ok. Vamos a la siguiente y última regla, ok. Rule number 5. For verbs ending in a consonant and y, change the y to I and add ed, ok. Dice, para verbos que terminan en una consonante y en y, vamos a cambiar y por la vocal i y añadiremos id, ok. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Ok. Nosotros vamos a ver el ejemplo. Nosotros tenemos study, ok. Study termina en una consonante, ¿no es cierto? Esta es una consonante. Pero esta consonante es la y, ¿no es cierto? Es la consonante y. Y como termina en consonante y es y, nosotros vamos a eliminar la y, ¿ok? Nosotros vamos a cambiar la y. Nosotros vamos a eliminar la y. Es como si que aquí pusiéramos una x en la y, ¿ok? Siempre que termine en y. Acuérdense en esto. Un verbo que siempre termina en y, vamos a eliminar la y la vamos a cambiar por i, ¿ok? Por la i. Cambiamos a la i normal, ¿ok? Cambiamos a la i y aumentamos ed, ¿ok? Siempre aumentamos ed, siempre, siempre, siempre. En todos los casos de regular verbs, escúcheme, en regular verbs, solo en regular verbs, nosotros añadimos ed, casi en todos los verbos, ¿ok? Por eso son verbos regulares. Ese es un pequeño truquito que les doy yo, ¿ok? Para que no estén como que, a ver, ¿cómo es la regla número 1? Si cumple esto y esto y esto y esto, solo le aumentamos ed. Si cumple esto, esto y esto y esto, aumentamos ed, ¿ok? Casi siempre aumentamos ed, con las condiciones dependiendo del caso de las reglas, ¿ok? Pero ese es un pequeño truquito. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la consonante que termina en y, ¿no es cierto? Si es consonante y termina en y, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar la y aumentar i, e, d. ¿Por qué? Porque la y se cambia a una i, ¿ok? La y eliminamos y la convertimos en una i normal. Y la aumentamos ed. Por esa razón nosotros vamos a ver la siguiente lista de verbos, ¿ok? Esta va a quedar para que se aprenda, porque estas son las cositas que nos van a servir bastante a nosotros. Estas son las listas de verbos que nosotros nos deberíamos de aprender, ¿ok? Porque estos son los verbos irregulares, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos verbos irregulares, es diferente. Entonces, esta listita nos vamos a aprender despuesito, ¿ok? Porque primero nos vamos a aprender bien la lista, cómo se hace los verbos regulares, Esta lista vamos a dejar para la siguiente clase, ¿ok? Ok, por ejemplo,
vamos a trabajar nosotros esta hojita de tarea. ¿Ok? Acuérdense de las reglas de los verbos regulares que les dije. Porque se me ha unido de la próxima clase que nos toca los verbos irregulares. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ahorita solo ver verbos regulares. ¿Ok? No se confundan, chicos. Entonces, aquí nosotros tenemos esta hoja de trabajo. Nosotros vamos a trabajar aquí, que este va a ser nuestro deber. Entonces nosotros tenemos los verbos, acá los verbos regulares. Todos estos verbos son regulares, ¿ok? Por eso les mando esto para que se aprendan. Todos estos verbitos son regulares. Como les había dicho, casi siempre se añade de. Si ven, ed, se añade ed y la d. Como era la regla número 2, que si termina en e, solo vamos a aumentar la d. ¿Se acuerdan que les enseñé eso? Ok, justo ahora, en este momento. Entonces nosotros, en este momento, nosotros tenemos que, por ejemplo, les voy a ayudar las primeras, ¿ok? Aquí nos dice base form add plus ed, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dice que hay que añadir ed, ¿ok? Ed. Entonces, si aquí está cook, igual en ejemplo está, ¿qué tenemos que poner? Cooked, ¿ok? Aumentando ed. Si está look, aumentamos ed, looked, ¿ok? Porque son verbos regulares. Aquí está cuando, ¿se acuerdan cuando terminaba en consonante? Cuando terminaba en una vocal seguida de una consonante, ¿ok? La regla número 3. Aquí nos tenemos que aplicar. ¿Qué nos decía la regla número 3? Que nosotros tenemos que ver si es que el verbo termina en una vocal seguida de una consonante, duplicamos la consonante y aumentamos ed. Por esa razón nosotros, ¿qué nos quedaría aquí? Stop. Nos quedaría stop, aumentamos la p de nuevo, stop y aumentamos ed. Stop, ¿ok? Así sería. El último caso que nosotros vimos aquí dice verbs that end in y, remove y, and add ied, ¿ok? ¿Qué dice? Lo que les dije en la regla número 5. Los verbos que terminan en y, nosotros vamos a eliminar la y y vamos a eliminar ied. Por ejemplo, aquí termina fry, termina en y. ¿Qué deberíamos de hacer? Eliminar la y aumentar ied, ¿no es cierto? Quedaría fried, ¿ok? Fried, ¿ok? So, the next one we have verbs that end in I, ¿ok? Add D. ¿Ok? Verbos que terminan en E, nosotros vamos a añadir la D. Por ejemplo, si aquí tenemos el verbo que termina en E, like, ¿en qué termina? En E. Entonces nosotros vamos a ¿qué hacer? Vamos a aumentar la D, like, ¿ok? So, ese es el trabajo que tienen de deber, que es para esta semana, ¿ok? Tienen que completar los verbos con las formas que les he indicado hoy y subir a la plataforma como siempre se hace, ¿ok? Eso es todo por la clase de hoy. Muchas gracias, chicos.